Ingreso como profesor, acceder, comunicación, clic en la pestaña más, banco de preguntas, seleccionar una categoría, preguntas de comunicación. Crear una nueva pregunta. Calculada. Agregar. Categoría preguntas de comunicación. Comodines compartidos. No hay comodines compartidos en esta categoría. Nombre de la pregunta, pregunta 11. Enunciado de la pregunta. El área de un triángulo con base en metros de base y altura en metros de altura es de puntuación por defecto 1, retroalimentación general. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Respuestas. Fórmula para la respuesta. Base por altura entre 2. Los comodines son base y altura. Calificación 100% porque es la fórmula correcta. Tolerancia 0,01, tipo relativa. Mostrar 2, formato decimales. Retroalimentación. Excelente, el área del triángulo es base por altura entre 2. Tratamiento de unidades. Tratamiento de las unidades. No se emplean unidades para nada, solamente se califica el valor numérico. Guardar cambios. Elija las propiedades del conjunto de datos de los comodines. Hay comodines obligatorios en las respuestas. Tenemos el comodín base, comodín altura. En el comodín base usará el mismo conjunto de datos privados que antes. Comodín altura usará el mismo conjunto de datos privado que antes. Es posible comodines solo en el enunciado de la pregunta. Sincronizar los datos de un conjunto de datos compartido con otras preguntas de un cuestionario. No sincronizar. Siguiente página. Editar el conjunto de datos de los comodines. Elemento a añadir. Comodín base. Todo de comodín base. 1,7. Rango de valores mínimo 1,0, máximo 10,0. Decimales 1, distribución uniforme. Ahora
Comodín altura, todo de lo que es altura. 2,8, rango de valores mínimo 1,0, máximo 10,0. Decimales 1, distribución uniforme. Parámetros de tolerancia en las respuestas. Aquí ya tenemos un ejemplo. 1,7 por 2,8 entre 2 igual a 2,38. En Moodle 1.7 por 2.8 entre 2 igual a 2.38. Respuesta correcta 2.38 dentro de los límites del valor verdadero. Hay un mínimo de valor 2.3562 y hay un máximo de valor 2.4038. Este valor 2.38 está entre 2.3562 y 2.4038. Actualice los parámetros del grupo de datos si es que usted ha cambiado los datos en comodín base o en comodín altura. Clic. Agregar nuevo elemento a añadir. Reutilice el valor anterior si está disponible. Agregar ítem. Agregar ítem 10 nuevas series de valores para el comodín. Mostrar 1 series de valores para los comodines. Y luego clic en agregar. Aquí tenemos elementos a añadir: comodín base, comodín altura, parámetros de tolerancia en las respuestas. Aquí está ya calculado. Agregar. Como hemos puesto 1, nos da el valor 10 del conjunto. Tenemos comodín base 2,0, comodín altura 5,0. 2.0 por 5.0 entre 2 igual a 5. Pero si nosotros queremos mostrar 5 y lo pongo mostrar, nos muestra el valor 10 del conjunto, valor 9 del conjunto, valor 8 del conjunto, valor 7 del conjunto, valor 6 del conjunto, los últimos 5. Y cada uno con su base y su altura. Con su base y su altura y su correspondiente área del triángulo. Si yo lo pongo mostrar 10, mostrar, y hace el cálculo de los 10 valores del conjunto. Valor 10 del conjunto, su base, su altura, aquí está la respuesta. Valor 9 del conjunto, base, altura, base por altura entre 2.
Allí está su respuesta. Valor 8 del conjunto, base 9,5 y altura 8, y aquí está su respuesta. Valor 7 del conjunto, valor 6 del conjunto, valor 5 del conjunto, valor 4 del conjunto, valor 3 del conjunto, valor 2 del conjunto, valor 1 del conjunto. Esto quiere decir que existen 10 valores de base, 10 valores de altura en el rango que nosotros hemos elegido con sus respectivas áreas del triángulo. Entonces voy a poner mostrar 1, mostrar, y solamente mostrará el último valor del conjunto. En este caso, el valor 10 del conjunto con base 2,0, altura 5,0, 2.0 por 5.0 entre 2 igual a 5, con sus valores mínimos y máximo. En este caso, 5 está en el rango de entre 4,949999999, máximo 5.050000000 y guardar cambios. Pregunta 11. Editar. Vista previa. El área de un triángulo con 2 metros de base y 5 metros de altura es de... Rellenar con las respuestas correctas. Aquí tenemos 5,00. Entregar y terminar. Y la respuesta es correcta. Puntúa 1 sobre 1. Excelente. El área del triángulo es la base por altura entre 2, que es la retroalimentación. El área de un triángulo es base por altura entre 2. La respuesta correcta es 5,00. Cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta. Calculada opción múltiple. Agregar. Añadir una pregunta calculada de opción múltiple. Categoría preguntas de comunicación 11. Comodines compartidos. Nombre de la pregunta, pregunta 12. Enunciado de la pregunta. El área de un cuadrado con lado, que es el comodín, en metros de lado es de... Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. El área de un cuadrado es lado por lado. Una o varias respuestas. Solo una respuesta. Barajar respuestas. Es correcto. Numerar las elecciones A, B, C. Elección 1. Aquí ponemos la fórmula. Calificación 100% porque es la respuesta. Mostrar 2 decimales. Retroalimentación.
Excelente. El área de un cuadrado es lado por lado. Elección 2, ponemos otra fórmula. En este caso es una fórmula que no es correcta. La calificación es ninguno. La retroalimentación. Observa bien los datos. Elección 3. Ingresamos otra fórmula que no es la correcta. La calificación es ninguno. Retroalimentación. Control V. Observa bien los datos. Elección 4. Ingresamos otra fórmula. Ingresamos otra fórmula que no es correcta. La calificación es ninguno. Y retroalimentación. Observa bien los datos. Luego guardar cambios. Elija las propiedades del conjunto de datos de los comodines. Comodín lado usará el mismo conjunto de datos privado que antes. Comodín lado 1 usará el mismo conjunto de datos privado que antes. Dejamos tal como está. Sincronizar los datos de un conjunto de datos compartido con otras preguntas de un cuestionario. No sincronizar. Clic en siguiente página. Editar el conjunto de datos de los comodines. Elemento a añadir. Aquí tenemos el comodín lado 7,5, rango de valores mínimo 1,0, máximo 10,0, decimales 1, distribución uniforme. Comodín lado 1, 2,5, rango de valores mínimo 1,0, máximo 10,0, decimales 1, distribución uniforme. Aquí ya tenemos los parámetros de tolerancia en las respuestas. Utilizando la fórmula lado por lado, lado 1 por lado, lado 1 por lado 1, lado por lado entre 2. Son los cálculos. Agregar, nuevo elemento a añadir, reutilice el valor anterior si está disponible. Agregar ítem, agregar ítem, en este caso vamos a poner 10, mostrar 1, clic en agregar. Ya nos agregó el valor 10 del conjunto de datos. Pero si nosotros queremos aquí mostrar 5, mostrar, y muestra los últimos 5 valores del conjunto de datos. Valor 11 del conjunto, comodín lado 1,5, comodín lado 1 2,2.
pero sabemos que la respuesta correcta es con esta fórmula. Los demás son incorrectos. Estas respuestas son incorrectas. Aquí tenemos valor 10 del conjunto, valor 9 del conjunto, valor 8 del conjunto, valor 7 del conjunto. Y así. Tenemos los 5 valores. Guardar cambios. Y tenemos la pregunta 12. Clic, vista previa. El área de un cuadrado con 2,1 metros de lado es de. Rellenar con las respuestas correctas. Luego entregar y terminar. Y nos menciona excelente. El área de un cuadrado es lado por lado. Puntúa 1 sobre 1, que es respuesta correcta. Respuesta correcta. Aquí está su retroalimentación. El área de un cuadrado es lado por lado. La respuesta correcta es 4,41, que está seleccionado. En este caso 4,41 metros cuadrados. Luego cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta. Calculada simple. Agregar. Añadiendo una pregunta calculada simple. Nombre de la pregunta, pregunta 13. Enunciado de la pregunta. El área de un triángulo con A metros de base y B metros de altura es de. Puntuación por defecto 1. Retroalimentación general. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Respuestas. La fórmula. Fórmula para calcular el área de un triángulo. Calificación 100% porque es la correcta. Base por altura entre 2. Tolerancia 0,01. Tipo nominal. Mostrar 2 decimales. Retroalimentación. Excelente. El área del triángulo es base por altura entre 2. Múltiples intentos. Clic en encuentre los comodines presentes en las fórmulas de la respuesta correcta. Parámetros de los comodines usados para generar los valores. Generar 10. Mostrar 10. Vamos a generar y mostrar. Valores de comodines. Allí tenemos
los 10 valores del conjunto de datos. Valor 10 del conjunto. Base por altura entre 2. 3.3 por 1.1 entre 2 igual a 1.81. Respuesta correcta 1.81 dentro de los límites del valor verdadero. 1.81 está entre 1.85 y entre 1.825. Y así están los 10 valores calculados con la fórmula para hallar el área del triángulo. Luego guardar cambios. Pregunta 13. Editar. Vista previa. El área de un triángulo con 1,1 metro de base y 2,8 metros de altura es de. Vamos a rellenar con las respuestas correctas. Respuesta 1,54 metros cuadrados. Entregar y terminar. La respuesta es correcta. La retroalimentación excelente. El área del triángulo es base por altura entre 2. El área de un triángulo es base por altura entre 2. La respuesta correcta es 1,54 metros cuadrados en este caso. Cerrar vista previa. Crear una nueva pregunta. Elige la palabra perdida. Agregar. Nombre de la pregunta. Pregunta 14. Enunciado de la pregunta. El liderazgo transformacional es un método que lo hemos puesto 1 dentro de los corchetes, pensado para fomentar el cambio, que también está dentro de los corchetes con el número 2, y la creatividad, que también está dentro de los corchetes, el número 3. Se trata de un proceso que busca influir, guiar y dirigir a los miembros de una institución para seguir a su líder de forma voluntaria. Puntuación por defecto. 1. Retroalimentación general. El liderazgo transformacional es un método. El 1 es método, pensado para fomentar el cambio. Cambio es 2, entre corchetes. Y la creatividad. 3 es creatividad, entre corchetes. Y luego los demás es igual. Opciones. Opción 1. Método. Opción 2. Cambio.
Opción 3, creatividad. Dentro del grupo A, barajar. Guardar cambios. Pregunta 14. Vista previa. El liderazgo transformacional es un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad. Se trata de un proceso que busca influir, guiar y dirigir a los miembros de una institución para seguir a su líder de forma voluntaria. Entregar y terminar. Y la puntuación es 1 sobre 1. Y la respuesta es correcta. Tenemos las respuestas correctas. Aquí tenemos la retroalimentación. El liderazgo transformacional es un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad. La respuesta correcta es: el liderazgo transformacional es un método, correcto, pensado para fomentar el cambio y la creatividad. Se trata de un proceso que busca influir, guiar y dirigir a los miembros de una institución para seguir a su líder de forma voluntaria. Cerrar vista previa.